1300 años antes de nuestra era, el mundo era un tablero de bronce y sangre. En el corazón de la Tierra Negra, el Nilo no solo transportaba agua, sino el destino de una civilización que se creía eterna. Pero entre todos los reyes que portaron la doble corona, uno decidió que ser un hombre no era suficiente. Él quería ser el tiempo mismo. Un hombre que reinó durante 66 años. Que engendró más de 100 hijos. Que grabó su nombre en cada piedra del Nilo con tal profundidad que ni el desierto ni los milenios han podido borrarlo. Bienvenidos a Ruinas de Poder. Hoy diseccionamos la leyenda de Ozymandias, el rey de reyes, Usermatra Setependra. Ramsés II, el Grande. Prepárate. Para entender al hombre que desafió a la muerte, debemos viajar primero al momento en que el sol casi se apagó para Egipto. Para entender a Ramsés, primero debemos entender el caos que heredó. Décadas antes de su nacimiento, el faraón hereje, Akenatón había sumido a Egipto en una crisis espiritual y política sin precedentes. El imperio se desmoronaba. Las fronteras en Canaán ardían. El ejército estaba frustrado y sin dirección. Egipto no necesitaba un místico. Necesitaba soldados. Es aquí donde aparece la familia de Ramsés. No eran de sangre real antigua, eran hombres de cuartel. Su abuelo, el general Paramessu, fue elegido por el último faraón de la dinastía, Horemheb, para sucederlo. Así nació la dinastía 19, la dinastía de los guerreros. Su padre, Seti I, fue quizás uno de los faraones más brillantes de la historia, a menudo eclipsado por la fama de su propio hijo. Fue Seti quien le enseñó a Ramsés la lección que nunca olvidaría: Egipto es un cuerpo, y el faraón es el corazón que bombea su sangre. Ramsés no creció en la complacencia. A los 10 años ya tenía el título de comandante en jefe del ejército. No era un adorno honorífico. Imaginen a un niño de esa edad presenciando la brutalidad de la guerra, el crujir de los carros de madera, el olor del incienso en los templos de Karnak, y el grito sordo de los hombres al caer. Ramsés acompañó a su padre en las campañas de Libia y Siria siendo apenas un adolescente. El poder no se hereda. Se mantiene a través de la imagen y la fuerza. Y Ramsés lo aprendió con sangre. Un detalle que pocos mencionan. Los análisis de su momia revelaron que Ramsés era un hombre inusualmente alto para su época. Casi 1,75 m. De nariz aguileña. Y pelirrojo natural. En el antiguo Egipto, el cabello rojo estaba vinculado al dios Seth, el señor del caos, la guerra y los desiertos. Ramsés no ocultó esto. Lo usó como símbolo de su naturaleza indomable. Su familia provenía del área de Avaris, en el delta, una zona con fuerte influencia semítica y asiática. Ramsés no era un faraón de linaje eterno. Era algo más peligroso, era un advenedizo con el hambre de quien sabe que nada está garantizado. Hacia el año 1279 a.C., Seti I muere. El joven Ramsés, de unos 25 años, hereda el trono. Pero no llega como un novato. Ha sido corregente durante años. Conoce la burocracia, conoce a los sumos sacerdotes y, sobre todo, conoce a sus enemigos. Al ceñirse la doble corona, toma una decisión que definirá todo lo que viene. No se limitará a mantener el imperio de su padre. Él va a expandirlo hasta los confines de la tierra conocida. Pero para lograrlo, primero debe enfrentarse a la mayor amenaza que Egipto ha conocido en generaciones. El imperio hitita antes de ir a la guerra, un dato que te va a parecer absurdo y es completamente real. La momia de Ramsés II es la única en la historia que tiene un pasaporte moderno. En 1974 tuvo que viajar a Francia para ser restaurada, y las autoridades egipcias le emitieron uno con la ocupación, rey, fallecido.
Al final de este episodio veremos qué encontraron los científicos franceses. Porque lo que descubrieron bajo los rayos X lo cambia todo. Imagina una ciudad que no existía y que, en menos de una década, se convierte en el centro del mundo. Ramsés sabía que para dominar Asia, no podía gobernar desde la lejana Tebas. Necesitaba un centro de operaciones cerca de la frontera. Así nació Pi-Ramsés-Anaktu, la casa de Ramsés, grande en victorias. No fue un capricho arquitectónico. Fue un movimiento estratégico maestro. Ubicada en el brazo pelusíaco del Nilo, las flotas egipcias podían salir directamente al Mediterráneo y las tropas llegar a Gaza en días, no semanas. Los arqueólogos han encontrado en Pi-Ramsés establos capaces de albergar hasta 480 caballos de guerra simultáneamente. Era la base militar más avanzada de toda la Edad del Bronce. Antes de mirar al norte, Ramsés tuvo que limpiar su propia casa. En el segundo año de su reinado, invasores conocidos como los Sardana, parte de los temidos pueblos del mar, comenzaban a saquear la costa del delta. Eran guerreros feroces que nadie había podido detener. Ramsés demostró aquí su astucia táctica, no los persiguió en el mar. Les tendió una emboscada en la desembocadura del Nilo. Los rodeó. Y en lugar de ejecutarlos, hizo algo que define su pragmatismo, los incorporó a su guardia personal. Esos mismos guerreros que intentaron saquear Egipto se convertirían, años después, en los hombres que le salvarían la vida en Cadés. Para que este episodio sea una referencia real, hablemos de la tecnología que Ramsés perfeccionó. Primero, el arco compuesto. Hecho de capas de madera, tendones y cuerno. Alcance de más de 200 metros. Potencia de perforación aterradora. Se decía que Ramsés podía atravesar una placa de cobre con sus propias flechas. Segundo, la infantería. Dividida en secciones de 25 hombres. No eran campesinos armados, eran soldados de carrera que recibían tierras como pago. Tercero, y este es el que pocos valoran, la logística. Ramsés construyó una red de pozos y almacenes de grano a lo largo del Camino de Horus, la ruta hacia Canaán. Sin agua, el ejército más grande del mundo muere en el Sinaí. Ramsés venció al desierto antes de vencer a los hombres, mientras Ramsés fortalecía el delta. En las tierras altas de Anatolia, otro titán observaba. El imperio hitita, bajo Muwatalli II, estaba en su apogeo. A diferencia de los egipcios, los hititas dominaban el secreto del hierro y poseían una disciplina militar casi moderna. El conflicto era inevitable. La ciudad de Cadés, en la actual Siria, era la llave del comercio antiguo. Quien controlara Cadés, controlaba las rutas de la seda y las especias. En el año cuarto de su reinado, Ramsés decide que el tiempo de la diplomacia ha terminado. La guerra total es la única opción. Abril del año 1274 a.C. Ramsés sale de Pi-Ramsés al frente de 4 divisiones, cada una con el nombre de un dios: Amón, Ra, Taisez. Cerca de 20.000 hombres. La mayor movilización militar que Egipto ha visto en siglos. El joven rey, de apenas 30 años, está convencido de que los dioses marchan a su lado. Lo que no sabe es que se dirige directamente a la trampa mejor ejecutada de la historia antigua. Es el amanecer del 9º día del tercer mes de la cosecha. Ramsés ha llegado a las alturas que dominan Cadés. Cree que ha ganado la carrera. 2 desertores capturados le aseguran que el enemigo está a 200 kilómetros de distancia. Pero mientras ordena montar su campamento, ocurre lo impensable. 2 exploradores egipcios traen a rastras a 2 verdaderos espías hititas. Tras un interrogatorio brutal, la verdad cae como un mazo: Muwatalli II no está en el norte. Está escondido detrás de la colina de Cadés,
con 3.500 carros y 40.000 soldados. Egipto acaba de caminar directamente hacia la boca del lobo. Mientras Ramsés castiga a sus generales por el fallo de inteligencia, el desastre comienza. La división de Ra, que venía rezagada, es emboscada por una carga masiva de carros hititas mientras cruzaba un bosque. No fue una batalla. Fue una carnicería. Los supervivientes, aterrorizados, corren hacia el campamento de Ramsés. Pero no traen ayuda. Traen el pánico. El ejército del faraón se está desintegrando antes de empezar a luchar. Ramsés mira a su alrededor. Sus generales han huido. Sus hijos están en peligro. El faraón más poderoso del mundo está, por primera vez, verdaderamente solo. Y en ese momento toma la decisión que lo sacará de la historia para meterlo en el mito. Según el poema de Pentaur, sus propias palabras fueron: Ningún general está conmigo, ningún capitán, ningún soldado del ejército. Me habéis abandonado. Pero yo soy el hijo de Amón, y mi brazo es más fuerte que 1.000.000 de hombres. Ata las riendas de su carro a la cintura para tener las manos libres. A su izquierda, el río Orontes. A su derecha, 2.500 carros hititas cerrando el círculo. Empieza la carga. Justo cuando los hititas empezaban a saquear el campamento real, creyéndose victoriosos, aparece lo inesperado. Los Nehearim, una fuerza de élite que Ramsés había enviado por la costa, llega al campo de batalla por puro azar o por designio divino, según se prefiera. Atacan a los hititas por la espalda mientras estos están ocupados robando el oro del faraón. La sorpresa cambia de bando. El terreno, antes una trampa para Ramsés, se convierte en un cementerio para los pesados carros hititas, que se hunden en el barro de la ribera del Orontes. Al caer la noche, el balance es brutal. Mubatali se retira tras las murallas de Cadés. Ramsés se queda con el campo de batalla, pero sin fuerzas para asediar la ciudad. Técnicamente, un empate sangriento. Ramsés regresó a Egipto y ordenó grabar en cada templo que él, y solo él, había vencido a todo un imperio. Inventó la victoria. Creó el primer gran relato político de la humanidad. Y lo hizo tan bien que durante 3.000 años el mundo creyó que Ramsés había ganado en Cadés. La próxima vez que veas un político manipular una narrativa después de una derrota, ya sabes quién inventó ese manual. Antes de seguir, deja en los comentarios tu veredicto. ¿Ramsés fue el héroe más grande de la antigüedad, o simplemente el mejor mentiroso? Tras Cadés, Ramsés comprendió algo que cambiaría el paisaje del mundo para siempre. El bronce se oxida y la memoria se desvanece, pero la piedra es eterna. Inició entonces el programa de construcción más ambicioso de la historia antigua. No solo quería templos. Quería que el paisaje mismo de Egipto gritara su nombre. Pero su mayor obra no se levantaría en la capital, sino en los confines del imperio, en la Baja Nubia. Un lugar diseñado para intimidar a cualquiera que osara entrar en Egipto desde el sur. Bienvenidos a Abu Simbel. Abu Simbel no es un templo construido. Es un templo excavado. Los ingenieros de Ramsés tallaron 33 metros de profundidad dentro de un acantilado de piedra arenisca roja. En la fachada, 4 colosos de 20 metros vigilan el horizonte. Pero entre las piernas de estos gigantes, las figuras de su madre, su esposa Nefertari y sus hijos son diminutas. Para el mundo, Ramsés era la montaña. El verdadero secreto, sin embargo, estaba en el corazón de la roca. 2 veces al año, el 22 de febrero y el 22 de octubre, el sol naciente penetra 60 metros por el pasillo central e ilumina 3 de las 4 estatuas del santuario profundo. Las de Amón, Ra y el propio Ramsés divinizado. ¿Y la cuarta? La de Ptah,
dios del inframundo, permanece siempre en penumbra. No fue un accidente. Fue una coreografía cósmica calculada hace 3200 años. Los arquitectos de Ramsés dominaban el tiempo y el espacio para que el sol, el mismísimo dios Ra, besara al faraón 2 veces al año, por toda la eternidad. En Tebas, Ramsés construyó su templo funerario, el Ramesseum. Aquí se encontraba la estatua más grande jamás forjada en una sola pieza de granito, 1,000 toneladas. Este coloso caído inspiró el famoso soneto Ozymandias de Percy Bysshe Shelley. El contraste entre el faraón que se creía un dios y la piedra que, finalmente, el tiempo logró quebrar. Pero incluso en el polvo, Ramsés nos sigue hablando. No podemos hablar de su arquitectura sin hablar de su amor. Ramsés construyó un segundo templo en Abu Simbel dedicado a su esposa, la reina Nefertari. En la fachada, su estatua tiene el mismo tamaño que la del rey. Un honor casi inexistente para una mujer en el Egipto antiguo. Su tumba, la QV66, es considerada la Capilla Sistina del Antiguo Egipto. Los colores son tan frescos hoy como el día en que se pintaron. Detrás de la maquinaria de guerra y el ego de piedra, había un hombre que amó profundamente a una mujer que murió demasiado pronto. Y quiso que el sol y la piedra lo recordaran por él. Suscríbete a Ruinas de Poder para no perderte la segunda parte de este especial. En el siguiente bloque, desmontamos los mitos sobre la construcción de estos templos y vemos la ingeniería real detrás de los colosos. ¿Crees en la intervención de otras civilizaciones o en el puro ingenio humano? Dímelo en los comentarios. La mayoría de los egipcios de la época vivían apenas 35 o 40 años. Ramsés II gobernó durante 66 años. Para sus súbditos, él era una constante de la naturaleza, como el sol o las crecidas del Nilo. Generaciones enteras nacieron, crecieron y murieron bajo su mando, creyendo que el faraón era verdaderamente inmortal. Pero el tiempo es un enemigo que no se puede vencer con carros de guerra. En sus últimos años, el Rey de Reyes era un hombre sufriendo. Los estudios de su momia revelan artritis severa que le encorvaba la espalda, e infecciones dentales tan graves que debió vivir sus últimos días en un dolor constante e inimaginable. El dios tenía las mismas fragilidades de cualquier mortal. Ramsés sobrevivió a sus primeros 12 herederos. Imaginen la tragedia: cada vez que un hijo se preparaba para reinar, moría antes que su padre. Fue su 13º hijo, Merneptah, quien finalmente tomó la corona. Pero ya era un hombre de casi 60 años. La longevidad de Ramsés, irónicamente, dejó un vacío de poder y una crisis sucesoria que marcaría el principio del fin de la Edad de Oro de Egipto. En el año 1213 a.C., el corazón del dios dejó de latir. Fue enterrado en la tumba KV7 del Valle de los Reyes. Pero su descanso no duró mucho. Con el colapso del Imperio Nuevo, los saqueadores violaron su tumba. El oro desapareció. Sus tesoros fueron fundidos. Lo que ocurrió después es uno de los episodios más extraños de la arqueología. Los sumos sacerdotes de la dinastía 21, al ver que no podían proteger las tumbas, tomaron una medida desesperada: trasladaron a los faraones en secreto, de escondite en escondite, hasta reunirlos en un pozo profundo en Deir el-Bahari. Allí, en la oscuridad total y el silencio absoluto, el hombre más famoso de la antigüedad permaneció oculto durante casi 3000 años, hasta que una familia de ladrones locales lo encontró en 1871. ¿Recuerdan el pasaporte? Aquí está la historia completa. En 1974, los conservadores del Museo de El Cairo notaron que la momia se deterioraba por un hongo. Ramsés tuvo que viajar a París. Se le emitió un pasaporte egipcio: ocupación, rey, fallecido.
Al aterrizar en el aeropuerto de Le Bourget, fue recibido con los honores militares reservados para un jefe de Estado. Un faraón muerto hace 3 milenios fue tratado con el mismo respeto que un presidente vivo. Los científicos franceses no solo detuvieron el hongo. Mediante rayos X descubrieron que Ramsés tenía heridas de batalla reales en su cuerpo. Y que hasta el final conservó su característica pelirrojez natural. Incluso en la muerte, Ramsés era fiel a Seth. Para miles de millones de personas, el nombre de Ramsés no evoca un templo ni una batalla, sino un enfrentamiento espiritual, el hombre que desafió a Moisés y vio cómo el mar rojo devoraba a su ejército. Pero, ¿qué dice la historia? Debemos ser honestos, no existe ni una sola mención a Moisés, a las plagas o a una fuga masiva de esclavos en los registros de Ramsés. Sin embargo, hay pistas fascinantes. Ramsés utilizó mano de obra de los Abiru, posible origen del término hebreo, para construir Pi-Ramsés. La ausencia de registros podría ser el mayor acto de censura de la historia, o simplemente la prueba de que el relato bíblico se forjó siglos después. Sea como sea, la figura de Ramsés quedó grabada para siempre como el arquetipo del poder que se atreve a desafiar lo divino. En 1817, Percy Bysshe Shelley escribió uno de los sonetos más famosos de la lengua inglesa. Inspirado por la llegada a Londres de un busto colosal de Ramsés, el poema describe a un viajero que encuentra 2 piernas de piedra en el desierto. En el pedestal se lee: mi nombre es Ozymandias, rey de reyes, mirad mi obra, poderosos, y desesperad. Y sin embargo, no queda nada. Solo arena. Ramsés nos enseña la gran paradoja del poder: construyó para ser eterno. Pero su verdadera eternidad no está en la piedra que se erosiona. Está en el hecho de que nosotros, 3000 años después, seguimos pronunciando su nombre en una pantalla digital. Hubo un momento en que el legado de Ramsés estuvo a punto de desaparecer bajo el agua. Con la construcción de la presa de Asuán en 1960, el lago Nasser iba a sepultar a Abu Simbel para siempre. Lo que sucedió después fue un esfuerzo sin precedentes. Más de 50 países se unieron bajo la UNESCO para cortar los templos piedra por piedra y elevarlos 65 metros más arriba. Ramsés logró que enemigos en plena Guerra Fría se dieran la mano para salvar su templo. El faraón, una vez más, fue movido por manos humanas para seguir vigilando el Nilo. Porque incluso muerto, Ramsés II todavía sabe cómo hacer que el mundo trabaje para él. Ramsés II no fue solo un hombre. Fue una marca, un concepto, un sistema de propaganda y un arquitecto obsesivo. Fue un padre que lloró a sus hijos y un rey que manipuló la verdad para parecer invencible. Al final, nos queda una lección que no ha envejecido ni un día: el poder deja ruinas. Pero esas ruinas son el mapa de nuestras propias aspiraciones como humanidad. Ramsés quería que no lo olvidáramos. Y mientras haya alguien al otro lado de esta pantalla buscando respuestas sobre el pasado, el dueño del tiempo habrá ganado su batalla contra el olvido. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del reinado más largo y ambicioso de la historia antigua. Si has llegado hasta aquí, eres exactamente el tipo de apasionado de la historia para quien hacemos este canal. Suscríbete, activa la campana y déjanos en los comentarios: ¿qué figura histórica quieres que diseccionemos la próxima vez? El poder tiene muchas ruinas. Y apenas hemos comenzado a explorarlas.